ahora sí, ¿no? Buenos días nuevamente. Ahora sí vamos a tener la sesión, ojalá no tengamos ningún inconveniente. Y les decía que sí, 17 personas tienen los trabajos con resultados, 23 personas que solo tienen el planteamiento, ¿no? O sea, está el planteamiento, el diseño, toda la parte teórica. No nos falta entrar a los resultados, nos falta tomar los datos y eso tenemos que hacer en este tiempo. He visto sus cronogramas, algunos que han puesto cronogramas y son muy ambiciosos, o sea, piensan que hasta finales del año, digamos, tienen para tomar datos y ¿no? Como les decía, la ruta crítica también se los he puesto si han visto ustedes en la plataforma, para que esto obviamente está sujeto a los cambios que pueda tener la unidad de posgrado, ¿no? Las autoridades, todo puede pasar, ¿no? A veces se entra al contrato de coordinadores y eso demora. Entonces, más o menos es algo aproximado, no es algo fijo, ¿no? Pero en la experiencia que tengo en estos años apoyando en el curso de actualización, entonces esos serían los tiempos, y eso me gusta decirles desde el inicio, ¿no? Para que ustedes tengan la previsión. Hay personas que me dicen, estoy comenzando un nuevo trabajo, aquí está, ¿no? La ruta crítica, pero ya tenía uno, dice, ¿no? Del 2000, pónganse, del 2019. Entonces, esto yo prefiero, depende, ¿no? Pero si está todo accesible, es posible mejorarlo y trabajar con el que ya tenían, es mejor. Así ustedes terminan este curso, pónganse exagerando, 2 meses tienen para poderlo ir afinando y ya tendrían que tener la carta de suficiencia del tutor. Uno piensa que el tutor va a trabajar con ustedes en la toma de datos y todo, pero miren, en este curso de actualización, en realidad prácticamente el doctor Mamán y yo somos como los tutores generales y ya tenemos que, en el mejor de los casos, ya entregar cuando les asignen los tutores, ya tiene que estar todo hecho. El nuevo tutor prácticamente da su aval, revisa, ¿no? puede hacer algunos cambios, algunas cosas, algunas observaciones, correcciones, y eso será pues cuestión de 2 semanas, ¿no? Y ya puede usted tener su carta de suficiencia de tutor. Entonces, este curso de actualización tiene toda la prioridad, ¿no? Incluso en la parte de la dirección, de la coordinación, tienen incluso hasta personal como la secretaria, etcétera, asignados exclusivamente para resolver los problemas que tengan ustedes, ¿no? Entonces, como se hace un contrato, esto no fenece, como les decía, los 9 meses y pase lo que pase, haya pandemia, haya lo que sea, ¿no? Tengamos confinamiento, igual, ¿no? Así que por favor eso tengan en cuenta. Miren, primer paso, aprobar el curso. Esto, yo tengo ahora 4 personas que no han enviado sus trabajos y como se darán cuenta, nuestra tarea tenía 40 puntos ¿no? de valor, entonces ustedes tienen que aprobar con 75. Prácticamente estas 4 personas ya estarían reprobadas, ¿no? Entonces yo sé que hay una persona que tiene un problema de salud importante, entonces le sugiero por favor hasta el día domingo, hasta mañana, a las 4 personas hacer llegar sus trabajos para poder hacer la revisión correspondiente. Ya, obviamente no va a tener el mismo valor de los que hicieron de forma oportuna. ¿Ya? Les decía esto hasta el domingo, puede ser hasta el lunes. ¿Ya? Lo que quiero es, desde el día lunes, se dan cuenta, ya estamos en nuestra segunda semana, o sea, ya estamos a la mitad del curso. Entonces, el día lunes yo voy a poner la instrucción de la segunda tarea, que sería ya el trabajo mejorado, ¿no? Entonces, para los que ya han terminado, las 17 personas, esto va a ser más fácil, digamos, ¿no? Incluso tengo una persona que es Cristina Mendoza, que me parece que ya está listo su trabajo, ¿no? Así hay que arreglar algunas cositas del formato
y ella ya está lista incluso para solicitar el tutor. Con los demás tengo algunas cositas más, ¿no?, que se pueden mejorar, en especial en la parte de, no sé por qué, todos le han puesto relacional, ¿no? Sus objetivos, o sea, tienen hipótesis, pero un objetivo le han puesto con un nivel relacional, pero sus objetivos específicos, su contenido, incluso sus resultados, todo es descriptivo. En esos casos les he sugerido, es mejor poner como está, o sea, su documento está realizado como descriptivo, entonces está como queriendo forzar para que sea un nivel relacional, entonces ahí les he sugerido, ¿no? Pero es decisión finalmente de ustedes. Ya, entonces estos serían los pasos, ¿no? Primero aprobar el curso y vamos a quedar entonces para las personas que tengo este problema, ¿no?, de que no han presentado, que serían Ingrid Aguilar, Mario Antonio Gutiérrez, que tampoco ha asistido a ninguna clase ni nada, entonces me parece que no va a tomar el curso, ¿ya? Después tengo a Rita Ticona y Patricia Torres. Entonces, por favor, las 4 personas hagan llegar su tarea hasta el lunes, puede ser hasta el lunes en la noche, ya el lunes hasta antes de las 24 horas, para poder hacer la incorporación de ustedes y continuar con ustedes, porque si no, de otra forma estarían reprobados. Miren, entonces ya tendríamos con estas en puertas, digamos, 17 trabajos para ya terminando el curso, solicitar el tutor prácticamente, ¿no? Entonces les repito, en cuanto terminamos el curso, debe ser un mes después, más o menos, 1 a 2 meses máximo después, se hace la firma de los contratos con los tutores. La unidad de posgrado, como acá dice, realiza un contrato por 9 meses con los tutores y desde ahí estos tiempos son no se pueden modificar. Y estos tiempos no representan que ustedes entreguen su documento terminado, no. Tienen que defender su tesis. De los 9 meses, prácticamente 6 meses aproximadamente se van a ir en trámites, ¿ya? Porque tenemos que hacer trámites en gestiones de la UNSA, tenemos que hacer trámites en la unidad de posgrado, en la Facultad de Medicina. Entonces, esto es burocrático, ¿no? Les digo, no va a tener, no es rápido. Entonces, peor en el tiempo de la pandemia, se disminuyó el personal y se doblaba todavía los tiempos, ¿ya? Entonces, por favor, estamos a puertas de la 5ª ola, ¿no? Aparentemente, entonces, tomen sus previsiones, ¿no? Eso significa que tengo más o menos desde que se firma el contrato, ¿no? Y como les decía, 2 a 3 meses máximo para entregar su trabajo terminado, con resultados, con todo, ¿no? Entonces, miren, también otro punto acá. Ustedes para solicitar el tutor hay 2 formas, como acá dice, ¿no? Individualmente ya pueden ir haciendo llegar la carta solicitando la designación de tutor, o generalmente es algo general, o sea, grupal, que se hace la designación de los tutores y ahí ya no necesitaría, ¿no?, la carta de solicitud, simplemente entregar su documento hasta donde tengan impreso, ¿ya? Eso se les va a indicar por secretaría. Y imaginen que ustedes, tengo de mis 23 personas que solo tienen su protocolo, hay personas que lo tienen muy bien avanzado, ¿no? Está listo, tienen su instrumento, hay personas que me han pasado 5 hojas, 9 hojas, ¿no? Entonces que apenas no hay ni siquiera el marco teórico, están solamente haciendo los objetivos y la operacionalización de variables. Entonces a estas personas tienen que tener ya el protocolo, así lo vamos a llamar, desde la carátula hasta antes de resultados. Con eso es suficiente para solicitar el tutor. Entonces, apenas termina el curso, hay que esperar la instrucción de la coordinación, y si es que es una designación grupal, ya tienen que tener listo este documento. Entonces, no se aflijan tanto por tenerlo terminado para solicitar el tutor, sino que esto es más una formalidad. El tutor tiene que saber de qué es el tema, y esto nos sirve para hacer la designación. Como les decía, la coordinación trata de buscar una
o sea, que haya una relación con el tema que ustedes escogieron, con la experticia de la persona que va a ser su tutor. Entonces necesitamos básicamente su título, ¿no? Algo de su metodología, entonces como un protocolo para que pueda hacer la designación, la coordinación. Entonces, en estas 23 personas, igual termina el curso, esperen la designación general, ¿no? Y igual hasta donde tengan, hagan, ¿no? Entreguen su documento para que se haga la designación de tutor. Paralelamente ya ustedes van a estar avanzando con esto, ¿no? Ya van a estar paralelamente completando mientras se hace la designación, ¿no? Que tampoco es rápida, ¿no? Nosotros tenemos a un problema que no hay suficientes docentes en este momento, ¿no? Eso también. Y hay muchos que están saturados, los pocos que tenemos están saturados con bastantes cursantes, con bastantes tutelados. Entonces eso también, muchos nos rechazan, ¿no? Ya no quieren saber de ser tutores ni tribunales, entonces eso también va a tomar unas 2 semanas aproximadamente, ¿no? También les decía, pueden ustedes proponer un tutor o un revisor, tiene que tener la formación en el área de ustedes, ¿no? En este caso gerencia, epidemiología, a nivel maestría, y tiene que tener los 4 títulos, ¿no? O sea, el título académico, el título en provisión nacional de médico, su título de educación superior y el del diplomado, ¿no? Y el título del grado de maestría al que corresponde. Entonces también pueden ustedes proponer, ¿no? Y así, entonces después, acá, como les digo, no procurar terminar con resultados, ¿no? En lo posible, y eso sería lo ideal. Más bien tenemos, buena cantidad de las personas que van a terminar y van a alcanzar a eso, ¿no? Con el documento terminado y este visto bueno, les repito, ya con la suficiencia, tenemos que conseguir la suficiencia de tutor, ¿no? Ya esto pasa a los tribunales y esta es la parte más que consume más tiempo, ¿ya? Entonces ya tienen que solicitar, acá dice, ¿no? Hay que entregar en 3 anillados, solicitar la designación de tribunal revisor y ellos teóricamente desde que reciben el documento tienen 10 días hábiles para revisar. Entonces ustedes vayan calculando y también la secretaria les pasa los teléfonos y todo para que ustedes puedan hacer el control, ¿no? Y de forma también muy respetuosa hacer, ¿no? Hacer el recuerdo, ¿no? Por favor, así para que esto no pueda exceder más. Entonces aquí comienza hay de tribunales que aceptan un seguimiento virtual. Termina esto y después emiten su carta de suficiencia. Hay otros que no, entonces prefieren que sea todo en físico. En ese caso hacen llegar el documento, ¿no? Tienen que esperar la carta de la primera revisión, resuelven, entregan el segundo documento resuelto, ¿no? Esperan la segunda carta de informe y así. Yo he visto hasta 4 veces más o menos es de ida y de vuelta, depende del trabajo, ¿no? Ahora, otra recomendación también acá, no esperen las 3 cartas, ¿no? Las 3 cartas y recién se sientan a resolver. Llega una carta, ya resuélvanlo. A veces son cosas grandes, a veces son cosas de formato, entonces lo resuelves, lo entregas y ya tienes tu carta de suficiencia del primer tribunal, ¿no? La siguiente, ¿no? Entonces te llega, ya lo resuelves, entregas y ya. Porque ¿qué sucede? A veces cuando esperas las 3 cartas y puede demorar mucho tiempo que el primer tribunal ya ni se acuerda de qué era tu tema cuando ya le haces la entrega del segundo, ¿no? Entonces, también hay que procurar que sea esto, la devolución del documento, que sea rápido, ¿no? Yo tenía una experiencia de una persona que desde octubre, ¿no? Ya le envié todo y desde octubre nada, por favor, mándeme su documento corregido, que nada, nada, nada. Entonces, nosotros como tribunales también tenemos derecho a renunciar a ser tribunales, ¿no? Entonces, lo que yo hago es enviar una carta y decir, esta persona no responde, ¿no? Entonces voy a declinar o voy a renunciar a ser tribunal. Y de la misma forma ustedes, ¿no? Si el tribunal es autoridad justo en ese momento, ha sido nombrado autoridad y no tiene tiempo ni para responderles el teléfono, pueden ustedes comunicarse con la coordinación,
si gustan personalmente o por a través de una carta y solicitar cambio de tribunal, ¿no? Entonces esto depende de ustedes en la revisión, en la corrección y también hay que ser amplios para recibir las correcciones, ¿no? Entonces, y las que no se puedan cambiar, ustedes tienen todo el derecho a decidir con el tutor y justificar, no, esto es así por esto y por esto, ¿no? Y justificar el que no se pueda cambiar, ¿no? Porque si ustedes hacen caso también a todas las observaciones, a veces se contradicen, ¿no? También nosotros tenemos diferentes enfoques, puntos de vista, diferentes formaciones y se deforma su trabajo, ¿no? Entonces ustedes tienen que velar porque su trabajo esté bien, ¿no? Finalmente, con las 3 cartas de suficiencia ya pueden ustedes solicitar la defensa. Miren, la defensa puede tardar el trámite entre 2 semanas a un mes. Entonces, como ahora las defensas se están haciendo de forma virtual, ya tienen que tener ustedes también su presentación, ¿no? Apenas solicitan la defensa, vayan trabajando en la presentación de la defensa porque como 2 semanas o una semana antes de la fecha ya les piden esto, entregar en un CD, ¿no? La presentación. Entonces les sugiero trabajar esto con su tutor también y solo tienen 20 minutos, ¿no? Para hacer la defensa. Entonces traten de priorizar la metodología, sus resultados y no tanto marco teórico. A veces se les va en marco teórico y consumen mucho tiempo, ¿no? Practiquen siempre, ¿no? Su presentación, que ahí es prácticamente ponerle el cherry a la torta, ¿no? Con la defensa, porque ya están entrando ustedes con aprobación. Si tienen las 3 cartas de suficiencia de los 3 tribunales, ya han entrado con aprobación. Es una formalidad ya la defensa. Y usualmente todos estos 2 años hemos estado haciendo defensas virtuales. Entonces, por Meet, entran los tribunales, entran ustedes, tienen sus 20 minutos, después se les hace preguntas cada tribunal, y finalmente se les invita a salir de la sesión para deliberar y por secretaría se les informa cuál ha sido el resultado, cuál ha sido la nota. Acá no terminan, miren, bueno, acá termina el contrato. Acá termina el contrato y ustedes ya han alcanzado perfectamente. Esto tenemos que hacer hasta antes de los 9 meses, ¿no? Pero después, no sé, muchos lo dejan aquí, miren, ¿no? Hay que tramitar su título, ¿no? Y en este paso sigue su documento en revisión, ¿no? Todavía esto pasa a la coordinación, vuelven a revisar, ¿no? En especial el formato, porque en la parte burocrática, digamos, de la universidad, en gestiones, tiene que coincidir la estructura, por ejemplo, aprobada oficial con la estructura que ustedes ponen. Entonces tiene que coincidir en los formatos, entonces vuelve a revisar, incluso pasa a la dirección y la dirección vuelve a revisar. Así que no sientan que ya está oleado y sacramentado, ¿no? Aquí al final, cuando ya tengan la aprobación final, es que se les da la autorización para empastar y tienen que hacer finalmente ya un trámite en el edificio Melissa para el título, ¿no? Y así, entonces, esto ya es después del contrato, o sea, hasta el punto 5 tenemos que llegar con ustedes, ¿ya? Entonces, esto tiene varios certificados, formularios, valores que hay que hacer, que todo esto se les va a indicar oportunamente por secretaría, ya, para que no tengan errores. Por adelantarse, muchos compran cosas, certificados, formularios que no correspondían en su momento, entonces sigan las instrucciones de la secretaría. Entonces, he visto también en la presentación, en el video, les he puesto, si han podido apreciar, la diferencia, ¿no? Entre el estudio de corte transversal, ya en esta semana, ¿no? En la segunda, la diferencia de corte transversal, no han cargado todavía el otro video, bueno, ya el lunes va a estar, el transversal analítico y el estudio de casos y controles, ¿ya? Entonces, me parece que hay una confusión, ¿no? Entre estos y esto habría que ir afinando con ustedes, ¿no? También he visto el cálculo de tamaño muestral, ¿no? He visto un par de trabajos que tienen un diseño muy bueno, teórico, en casos y controles, pero dice
tenemos solo, digamos, 56 unidades de estudio. Entonces, me parece que no les va a alcanzar, ¿no? Entonces, también quería repasar con ustedes un poquito esto del cálculo de tamaño muestral, ¿no? Entonces, esta fórmula que ustedes han aprendido, no, esta fórmula de estimación de proporciones para poblaciones finitas e infinitas, es solamente para los estudios de corte transversal, ¿ya? No es para los estudios por ejemplo, de caso y controles me lo ponen y tiene la misma fórmula para estimación de proporciones. Entonces, esto ya les he mostrado también en la anterior sesión. Pueden leer en la página de metodología de Fisterra, y ahí van a tener todo el insumo teórico, ¿no?, sobre la fórmula, la aplicación, ¿no? A ver, de todas formas aquí les volveré a mostrar. Aquí en la semana 1 les he puesto en material de apoyo esta metodología de la investigación que nos lleva a la parte de la página de Fisterra, ¿no?, que también han trabajado, les ha servido con el módulo anterior. Y en esta parte pueden ustedes tener todo el fundamento teórico del cálculo de tamaño muestral. Entonces, muchas cosas se están haciendo de memoria. Entonces, aquí, miren, determinación del tamaño muestral. Esto es para estudio de correlación. Aquí está. Determinación del tamaño muestral. Este es para los estudios de transversal, ¿ya? Porque está la fórmula de estimación de proporciones para proporciones finitas e infinitas. Muy bien. Si ustedes desean hacer un estudio relacional, o sea, un aspecto, digamos, relacional, pero en un estudio de corte transversal, que eso es el transversal analítico, todo el diseño es como transversal, solo que suele tener un objetivo que es, se está indicando la determinación de una posible asociación, pero todo lo demás lo tienen que hacer como si fuera un estudio de corte transversal. También les he puesto un artículo sobre esto para ver la diferencia, ¿no? Entonces, hago mi cálculo de tamaño muestral, como el de estimación de proporciones, ¿no?, para poblaciones finitas e infinitas. Solo en el caso de los casos y controles, ¿no?, vamos a utilizar esta otra que dice cálculo de tamaño muestral en estudio de casos y controles. He visto un trabajo que dice es transversal analítico, pero le pone la fórmula de casos y controles, ¿no? Entonces aquí esa vamos a hacer esa diferencia, ¿no? Corte transversal va a ser el estudio que utiliza la fórmula común que conocemos para poblaciones finitas e infinitas, ¿ya? El estudio de transversal analítico utiliza la misma fórmula, todo es diseñado en su gran parte como corte transversal y solo tiene un aspecto, un objetivo específico que quiere comprobar una relación, ¿no?, o una asociación, ¿ya? Y finalmente casos y controles, que va a tener la fórmula de casos y controles y va a ser diseñado desde arriba, desde el objetivo, todo como casos y controles, ¿ya? Esas tres. Todos tienen este tipo de estos tres. He visto, tengo unos 2 cualitativos también. Ya para los cualitativos hay uno que no es cualitativo, ¿no?, que me ha comentado que dice que es cualitativo, pero sus resultados son cuantitativos. Entonces aquí hay una confusión, ¿no? Uno piensa que lo voy a interpretar de forma cualitativa. No, ¿no? La investigación cualitativa es muy diferente. O sea, tienen que... no hay nada de números, ¿no? No hay tamaño de muestra. O sea, yo puedo trabajar con 5 personas y hacerles entrevistas a profundidad a las 5 personas, grabar la sesión de la entrevista a profundidad, que tiene que tener una guía, ¿no? Después tengo que typearla o transcribir la transcripción, la grabación, y voy a hacer el análisis línea por línea y buscar las categorías o temas que yo ya me había definido en objetivos, ¿no?, en la revisión bibliográfica.
pueden salir nuevos temas, pueden salir cosas que yo no había considerado y que al tomar los datos aparecen, ¿no? Entonces puedo crear nuevamente, es flexible, puedo volver al objetivo, cambiarlo, bajar otra vez a resultados. En cambio, el estudio cuantitativo es algo duro, no puedo cambiar mi objetivo una vez que estoy en resultados, ¿no? Entonces, su análisis es diferente. Su análisis hay desde varios enfoques en el estudio cualitativo y la triangulación es una forma de análisis, no es una forma de toma de información. ¿Ya? Entonces, ahí tengo dos trabajos que uno sí corresponde a un estudio cualitativo, en realidad es mixto, y el otro dice cualitativo, pero no es cualitativo. Entonces, ese es el que tenemos que, está entre los que tenemos que replantear. ¿Ya? Entonces, después, a ver, ¿qué otra cosa me he encontrado? Creo que esas cosas serían, ¿no? Entonces, terminaremos con el repaso del cálculo de tamaño muestral, porque eso me va a dar factibilidad. Tengo, como les decía, un par de trabajos que dice casos y controles, pero que no está precisado cómo van a calcular el tamaño de muestra. Entonces, mejor comenzamos por eso y así ustedes van a saber si se puede o no se puede hacer, ¿no? Entonces, aquí les he mostrado, estábamos aquí, por si acaso, para casos y controles, está aquí, ¿no? Y para el estudio de corte transversal y el transversal analítico, está aquí. ¿Ya? Entonces, a ver, de todas formas, aquí les voy a mostrar. Abriremos nomás. Y en esta, primero para el corte transversal, que yo creo que todos lo tienen bien, eso sí está muy bien, está claro, ¿no? Acá está la información, ¿no? Cómo tengo que hacer, ¿no? La definición de población muestra. Hay un título que tienen ustedes en su formato que dice intervención, ¿no? O sería lugar de la intervención, no recuerdo bien. No vamos a tener intervención, ¿no? Ninguno de los estudios, creo que uno tiende a ser el experimental, pero los demás no. Entonces no vamos a hacer ninguna intervención. Lo mismo con dos trabajos que están como para propuesta de intervención que antes teníamos, ahora ya no. Entonces ya no tiene que tener este formato. Ustedes en este tipo de metodología, digamos que estamos aplicando dentro del método científico, ya no tiene marco lógico, entonces no vamos a nosotros a hacer ninguna intervención, ¿ya? Y acá están, ¿no?, los parámetros y esto, ¿no? Nivel de confianza, precisión, una frecuencia esperada, y si no hay, usamos el 50%. Muchos han puesto de memoria y le han puesto poder estadístico. El poder estadístico no corresponde a la fórmula de estimación de proporciones, ¿ya? Eso. Después, bueno, acá están, vuelve a repetir, ¿no? 95% de nivel de confianza o de seguridad, la precisión o error esperado, ¿no?, del 3%. Este es un ejercicio que se les pone acá en este documento. Y la proporción esperada o frecuencia esperada, que en este ejercicio es del 5%, pero si no sabemos, podemos utilizar el 50%. No ha cargado la fórmula, pero bueno, aquí estaba la fórmula. Y ahí hace resuelve, ¿no? Después hace la aplicación de la fórmula para estimación de proporciones, pero para poblaciones finitas, ¿no? Y acá tenemos el cálculo, ¿no? Y lo mismo, aparece la fórmula, incluso pueden copiar esta fórmula si gustan poner en su documento. ¿Ya? Entonces, para la estimación de una media, ¿no? De repente yo quiero trabajar con hemoglobina, digamos, ¿no? El promedio de hemoglobina en una población, entonces ya puedo utilizar esto, ¿no? Y así, ¿no? Ahora, para contraste de hipótesis, dice aquí, ¿no? Nosotros, acá está la fórmula para comparar dos proporciones, en el caso de que ustedes quieran comparar dos porcentajes, digamos así, ¿ya? También tienen ustedes ahí la fórmula, ¿no? No ha cargado de forma completa. Y al final, bueno, ahí tiene sus ayudas, tiene sus tablas, entonces pueden ustedes tener más información sobre esta fórmula aquí.
Si desean utilizar la plantilla que tiene acá en Excel, ¿no? Pueden hacerlo. Y de forma personal, a mí me gusta el OpenEpi, ¿no? Y tal vez pueda serles útil a ustedes, ya lo hemos visto también la anterior vez. OpenEpi es un calculador en línea y si ustedes tienen incluso el EpiInfo, es muy parecido y les puede servir, ¿no? Entonces aquí vamos a entrar y espero que aquí no haya dudas. De todas formas vamos a hacer un pequeño ejercicio para hacer el cálculo, ¿no? Entonces, esta página, ¿no? Nos ayuda también a hacer algunas cosas en análisis de resultados, ¿no? Entonces puede ser útil. Aquí está el tamaño de muestra y ahí está, ¿no? Tengo para proporción, que es lo que queremos hacer, para estimación de proporciones. Después está para caso control. Después está para corte o ensayo clínico. Hay uno que me parece que está para ensayo clínico, entonces esta es la plantilla que tiene que utilizar, ¿no? Y tenemos para diferencia de promedios. Vamos a utilizar en este momento el de proporción. Entonces he visto una persona que me lo ha puesto la fórmula todo, pero no tiene el resultado. Entonces tiene que estar completo, ¿no? Entonces le puedo poner introducir datos. Aquí me está mostrando cómo funciona, quiénes son los autores, ¿no? Qué tengo que hacer. Entonces yo acá me toca introducir los datos. Pueden hacerlo por aquí o por aquí. ¿Ya? Cualquiera de los dos me lleva a lo mismo. Y ahí están los datos que me dice esta fórmula, ¿no? Si es una fórmula donde es para estimación en una población infinita, lo voy a dejar esto por defecto, ¿ya? No lo voy a tocar. Simplemente voy a utilizar estos de acá, ¿no? Estos dos. La frecuencia anticipada, digamos, no sé, no se pueden ir a 50%, ¿no? Si no lo conoce, utilice el 50%. Esta es la precisión o el error esperado, que también solemos poner el 5%. Miren, este efecto del diseño no lo vamos a tocar porque es para otros tipos de estudio acá. Si yo le pongo 2, me duplica. Si yo le pongo 3, me triplica el tamaño de muestra. Y simplemente es eso, ¿no? En caso de que queramos hacer otro tipo de análisis, ¿no? Como dice aquí, con muestras complejas. Solo vamos a cambiar estos dos de acá, ¿ya? Entonces miren, esta es la situación más común donde no sabemos y utilizamos el máximo nivel de error y no sabemos ni el universo, ¿no? Entonces, con estos valores, a ver, voy a calcular. Y aquí tenemos el famoso 384, ¿no? Porque con un nivel de confianza del 95% tenemos 384. Cuando no sabemos el universo, no sabemos la frecuencia esperada y no tenemos el máximo error, ¿no? Entonces, en algunos estudios de forma ya, digamos, abierta, ya es como una muestra que dicen, ya, tenemos que conseguir por lo menos 384, ¿no? Sobre esto no se olviden añadirle un 5%, un 10% en caso de que haya una probabilidad de que no respondan, ¿no? Sucede que a veces no es fácil, y, no, digamos, es un tema delicado, tal vez personal, y las personas no lo aceptan, no lo llenan, no responden. Entonces puedo apuntar y aumentarle a este valor un poco más, el 5% o el 10%, ¿no? Para posibles pérdidas, para que no me afecte y me quede de repente con menos de los 384. Entonces, en el caso de ustedes, la mayoría, voy a volver a introducir datos aquí, tiene sus universos, ¿no? Digamos, tengo una red de salud, no sé, donde tengo 5.000, digamos, usuarios, o un centro de salud, no sé específicamente. Después, la frecuencia anticipada puedo tener de alguna literatura. Digamos, yo quiero saber el nivel de, vamos siempre con las cosas negativas, ¿no? El nivel de insatisfacción puede ser, ¿no? Generalmente usamos cosas negativas o enfermedad, digamos, diabéticos, no sé. Yo digo, a ver, en esta población, digamos, los diabéticos son, digamos, el 15% según un artículo que encontré, ¿ya? Entonces, con ese puedo estimar el tamaño muestral de mi estudio.
El error lo voy a dejar, generalmente utilizamos de 3 a 5, lo voy a dejar con 5. ¿Ya? Entonces calculamos de los 5.000, ¿cuántos tengo que sacar para saber, digamos, la prevalencia de diabetes en estas personas? Miren, con 95% de nivel de confianza, son 189 personas que tendría que analizar, ¿no? Ahí me dice cuántos. De 5.000 necesito 189. Puedo aumentarle, como les decía, ¿no? el 10%, el 5% para poder evitar pérdidas. Ahora, eso es el tamaño de muestra. Ahora, el otro aspecto es el muestreo. Hay una confusión también aquí. Miren, el tipo de muestreo, les repito, son probabilísticos o no probabilísticos. Solo tenemos esas dos opciones, ¿ya? El probabilístico es el único que se divide en los 4 que ya hemos mencionado, ¿no? O sea, puede ser aleatorio simple, aleatorio estratificado, aleatorio por conglomerados y el sistemático. Entonces, tengo una persona que me puso, es un muestreo no probabilístico por conglomerados, ¿no? Y le digo, eso no existe, ¿no? Entonces, el probabilístico es el único que puede tener esos 4, ¿no? Aleatorio simple, estratificado, por conglomerados y el sistemático. La mayoría ha utilizado aleatorio simple. Entonces, ¿cómo voy a poner? El tipo de muestreo va a ser probabilístico, aleatorio, simple. Ahora, si fuera no probabilístico, hay otros como no que otros tipos que los más utilizados, el más utilizado es el por conveniencia. Entonces, de este grupo, digamos, de pacientes que son 5.000, que yo también tengo que haber puesto mis criterios de inclusión y exclusión, ¿no? Que sean, digamos, adultos, que tengan, no sé, que puedo yo poner criterios, ¿no? Que pertenezcan tal vez a un seguro, ¿no? En estas 5.000 personas yo tengo que obtener, en este caso 189, ¿no? Y para elegir, ¿no? Puedo sortearles, puedo, si no tengo el listado, que es el marco muestral, ¿no? El listado de todos los 5.000 pacientes para sortearles, yo puedo hacerme un listado, agarro una hoja y hago número del 1 al 5.000 y puedo hacer el sorteo, ¿no? Si es un sorteo, agarro y lo sorteo y me salen los 189, yo puedo ir, buscar la forma de abordar, ¿no? Puedo ir de repente casa por casa o puedo estar en mi centro de salud y esperar, ¿no? Me tiene que entrar el 5, entonces yo dejo pasar a los primeros 4 y entra a mi estudio el 5. Tiene que entrar el 12, entonces dejo pasar a los que están entre el 5 y el 12 y cuando llegue el número 12 lo entrevisto, ¿no? Y esa es una forma de poder aplicar este tipo de muestreo probabilístico aleatorio simple cuando no tengo el marco muestral, ¿no? Es el listado así de los pacientes, ¿no? Entonces, esta sería la forma de poder seleccionar a los pacientes. Si no puedo y tengo justo un club de, no sé, una junta de vecinos dentro de esta red, ¿no? Y ahí fácilmente yo puedo entrevistar y conseguir los 189, ya es una población, digo, un tipo de muestreo a conveniencia, ¿no? Porque no, el que estaba, pues, el que vive lejos, que no sé, que no ha venido o que no pertenece a este colegio o a esta junta de vecinos, no va a poder nunca entrar en este grupo, ¿no? Entonces, no ha tenido una probabilidad de poder ingresar al estudio, pero sí los que vienen, los que se reúnen. Entonces, como para mí es más fácil abordarlos a ellos, entrevistarlos, explicarles, no sé, entonces esto es a conveniencia, ¿ya? Entonces, eso también es importante al momento de inferir, acuérdense, al momento de hacer la inferencia cuando lleguen a conclusiones. Si ha sido a conveniencia, no puedo generalizar a los 5.000, ¿no? Pero sí he logrado y que sea un tipo de muestreo probabilístico, cualquiera de esos, sí voy a poder generalizar a los 5.000.
¿Ya? Entonces, ustedes, he visto que me lo han puesto la fórmula, pueden poner también la imagen de cualquier programa que ustedes hayan utilizado para hacer el cálculo, no hay problema, pero no se olviden de escribir, ¿no? Se ha calculado con la fórmula para estimación de proporciones para poblaciones, en este caso finitas, ¿no? Con un universo, digamos, de 5.000, con una frecuencia esperada de 15%, una precisión o error esperado de 5%, con lo que se ha obtenido, ¿no? Con 189 personas. ¿No? Se ha añadido, digamos, el 10% en caso de pérdidas y se ha obtenido en total tantos. Entonces, no se olviden hacer esa descripción. Para el estudio transversal analítico es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo, solo que en mis objetivos específicos ya puedo decir, voy a también buscar la posible relación de esto con esto, ¿ya? Entonces, si me lo ponen desde el objetivo general, voy a determinar factores asociados. Miren, no, esta redacción suele ser para casos y controles. Yo leo eso incluso en el título y digo, esto es caso y control. Y cuando leo más adelante, no había sido, ¿no? Entonces, el transversal analítico es predominantemente transversal con un aspecto, digamos, relacional, ¿ya? Entonces también tiene otros aspectos, ¿no? Como ser que el OR que se obtiene, los que desean hacer después de un H cuadrado un cálculo de un OR, es un OR de prevalencia, no es un OR de exposición. Y también para que ustedes tengan esto con más solidez, les he puesto un artículo aquí donde dice, este creo que es, ¿no? Análisis de corte transversal, así. En la página 32 dice, ¿no? Entonces aquí está qué cosas yo puedo buscar en un estudio de transversal analítico. Incluso si es una patología frecuente o es infrecuente, aquí me está diciendo qué cosas puedo calcular, ¿ya? A ver, lo voy a ampliar. Los que han hecho transversal analítico, entonces, no es que hago el chi cuadrado y se acabó, ¿no? Entonces acá puedo, en la página 32, a ver, esta es la 27, 28, 29... Esta es, ¿no? 31 y 32. Aquí, donde dice, donde dice análisis estadístico. Yo lo voy a ampliar. Ya. Entonces, mire, hay dos diseños, dice, ¿no? Es el tipo descriptivo y su objetivo primordial es caracterizar la prevalencia de una enfermedad, ¿no? Dicha prevalencia puede examinarse en un solo punto en el tiempo, bueno, puede ser una prevalencia puntual, una prevalencia lápsica o periódica. Ya, el otro diseño puede ser denominado estudio transversal analítico, porque recolecta información acerca de la exposición y la enfermedad, ¿no? Cuyo objetivo, bueno, es comparar diferencias en las condiciones de la enfermedad, de la enfermedad entre quienes estuvieron o no expuestos al factor de riesgo, ¿no? Y ahí tiene cómo calcular la prevalencia en los expuestos y en los no expuestos. Esto siguiendo una tradicional tabla de 2×2, ¿no? Que aquí hay un ejemplo y les da un ejemplo, ¿no? Y es un ejemplo en salud. Entonces aquí tenemos la tabla con este ejemplo y cómo calcular las prevalencias de acuerdo a la ausencia o presencia de la exposición, ¿ya? Entonces, haciendo la relación de estas dos, voy a calcular esta RP, ¿no? Que es la razón de prevalencia o el OR de prevalencia, ¿no? Si gusta. Y la fórmula es diferente, miren, o sea, en este caso la prevalencia es como, miren, 30/42, ¿no? De acuerdo a la exposición. Y en cambio, en caso control es en columnas, no es en filas. Yo digo, del total de casos han estado expuestos, digamos, 30 en este caso, de 40. En cambio, para hacer este otro análisis es en filas.
Entonces, esas cosas por favor tengan en cuenta que no es lo mismo, ¿no? Y aquí está cómo calcular, ¿no? La razón de prevalencia y también les recomienda, si es que fuera un estudio que tiene una baja prevalencia, qué indicadores serían mejores. Si tuvieran un estudio con una alta prevalencia, qué indicadores serían mejores. Entonces, les sugiero leer, ¿no? Acá está, ¿no? También se requiere que la prevalencia del evento sea alto, dice mayor al 10%. Si es menos a eso, les recomienda otros indicadores. ¿Ya? Ese es el transversal analítico. Entonces, no es simplemente que voy a hacer un chi cuadrado, incluso le proponen hartos chi cuadrados, no todo con todo. Y acá hay que, para hacer mi hipótesis, ¿no? En un transversal analítico, no lo dejen abierto, ¿no? Hay que proponerlo. Entonces yo puedo decir, ¿será que la edad es un factor, ¿no? Asociado a diabetes, digamos, ¿no? Entonces ya estoy proponiendo edad. Si yo le digo, los factores son asociados como hipótesis alterna y la nula me lo ponen, los factores no son asociados, pero ¿cuáles? ¿No? Entonces, el que indiquen qué variable con qué variable, ya me da idea de qué análisis voy a hacer, ¿no? Si es cuantitativa, como edad, haré pues una diferencia de promedios para definir y comprobar esta hipótesis. Si fuera una variable, digamos sexo, que es cualitativa, haré chi cuadrado, ¿no? Otra cosa que he notado, han hecho, los que ya tienen resultados, han puesto los chi cuadrado, pero digamos esta tabla. A mejor les mostraré que también, esto lo voy a cerrar, en el chi cuadrado, ustedes han aprendido hacerlo en el programa, perfecto, pero también hay que entenderlo, ¿no? Aquí me voy a volver a entrar aquí. En el valor crítico, qué son los valores esperados, qué son los valores observados, porque ustedes han hecho su aplicación y ya, ¿no? No han analizado el valor crítico. Entonces, es cuando los que estén calculando, aquí en metodología me voy a entrar nuevamente, hay un capítulo solo de chi cuadrado. Y por favor repásenlo los que están aplicando, porque también suele ser motivo de pregunta en la defensa, ¿no? Entonces, a ver, por aquí voy a encontrar, aquí está, miren, TEDstudent chi cuadrado. Entonces, aquí no vamos a repetir, digamos todo, pero por lo menos para que ustedes sepan dónde tienen que ingresar. Ahí está, y aquí les explica, ¿no? Cómo viene, esta es la tabla de 2×2, ¿no? Y aquí yo tengo que manualmente, incluso puedo hacer los valores observados, los valores esperados, ¿no? Y si miren, aquí hay cuatro celdas, 4 casillas. Si en el 25% de ellas, o sea, en una, hay un valor esperado menor a 5, ya no calculamos chi cuadrado, calculamos la prueba exacta de Fisher, ¿ya? Que lo calcula su programa. Entonces, ya sea cualquiera que ustedes utilicen. He visto que muchos han calculado esto y ahí mismo incluso le han puesto en su tabla, dice ahí abajo, el 70% dice no cumple con ¿no? O sea, tiene valores esperados menores a 5, dice, ¿no? Pese a eso, igual han calculado el chi cuadrado. Ya, eso por favor tengan en cuenta. Patricia, tú... A ver. Ya está. No, alguien más está con su micrófono abierto. Así, Patricia, por favor. Sí, ya está. Listo, entonces eso por favor vayan leyendo bien cuál es, cómo se calcula, qué significa, cuándo lo voy a aplicar y cuándo no. Cuando yo estoy cruzando dos variables cualitativas que tienen aquí más celdas, ¿no? Más de 4, digamos que este tiene 5 categorías y este tiene 8, que así he visto, ¿no?
Y si, como dice, ¿no? en el más del 25% de ellos tiene valores esperados por debajo de 5, ya no utilicen la prueba chi cuadrado, sino la prueba exacta de Fisher, ¿ya? Entonces, esa es otra recomendación. Y aquí les dice todo con ejemplo, ¿no? Cómo tiene que ser, incluso la tabla de la distribución chi cuadrado está más abajo. A ver. Y ahí ustedes pueden ver, de acuerdo a los grados libertad, ¿no? Cuál es el valor crítico que necesitan, ¿no? Entonces, eso por favor tengan en cuenta. Lo que, si hacemos tablas de 2 por 2, que lo mismo sucede en los estudios de casos y controles, siempre van a ser tablas de 2 por 2, entonces los grados libertad va a ser 1, ¿no? Eso es algo que siempre en una tabla de 2 por 2, los grados libertad van a ser 1. Entonces el valor crítico, ¿no? Para un 0.05 siempre va a ser 3.84. Entonces, eso he escuchado en algunas defensas que les preguntan, ¿no? Entonces, también esas cosas no lo hagan tan automáticamente, ¿no? Sino traten también de repasarlo y entenderlo, ¿ya? Entonces, ahí tienen. Entonces, volviéndonos al estudio del transversal analítico, ¿no? Entonces, tendríamos que hacer esa sería como la idea, ¿no? Hacer diseñado como un corte transversal con hipótesis, con un objetivo específico que sea relacional. Buenos días, Noelia. Ya, a ver aquí. Ya está. Ahora sí vámonos. ¿Alguna duda hasta aquí o puedo ir al caso control? Sí, doctora Mónica le habla. Sí, adelante. En relación a la revisión que usted me hizo, doctora, me dijo que es analítico mi trabajo. Sin embargo, en la parte ya en los comentarios me sugiere que es transversal y que tendría que hacerlo por percepción. Pero es que yo no estoy aplicando encuesta a los pacientes, yo estoy sacando, bueno, extrayendo datos de los expedientes clínicos de los pacientes diabéticos en este caso. Y entonces, ¿mi estudio tendría que ser transversal analítico, doctora? Esa es mi pregunta. A ver, no recuerdo el trabajo, rápidamente lo vamos a ver. De todas calidad formas, de atención. no he terminado los de resolver el día miércoles, ¿no? Esto me ha tomado más tiempo. Me ha tomado hasta ayer, entonces por favor los que no han visto, ayer todavía en la noche he terminado de corregir los trabajos, entonces si es que no lo han visto, por favor ya pueden ingresar. Mónica me dijo, ¿no? ¿Cuál era el nombre? Sí, doctora, Mónica le habla. Calidad de atención en pacientes diabéticos. ¿Mónica Torres? Sí, doctora. Ya. Entonces aquí, a ver, aquí está la retroalimentación, dice, creo que me has enviado 2, ¿no? Sí, doctora. Ya. El de costos directamente lo voy a descartar nomás, ya, doctora, sí, porque como ya he iniciado este trabajo, entonces prefiero terminarlo nomás. Aquí dice, te sugiero, bueno, tu económico está bien, te cuento, o sea, hay, por si acaso en nuestro equipo de tribunales hay 2 economistas, ¿no? Entonces, tú hubieras tenido tal vez un asesoramiento mejor, pero el análisis de costos que has hecho, digamos, es bien interesante. Para mí ese también es una buena opción, ¿ya? Pero bueno, si deseas hacer el segundo, aquí te digo que sea descriptivo de corte transversal, ¿no? Donde se determinará la percepción de los pacientes, ¿ya? Entonces aquí te sugiero, no dice analítico, ¿no? Dice descriptivo de corte transversal. A ver, vamos a ver que no me acuerdo. Entonces, ¿cuál pusiste? Yo coloqué transversal y en sus recomendaciones del doctor Mamani me dice que elimine todos mis objetivos, todos, y solamente me quede con el primero, para que sea netamente transversal. Está Eso bien. me sugiere. Hemos coincidido, sí. Sí, como hay varias variables secundarias que yo quisiera interpretar y analizar y asociar, ¿no? El grado de
del seguimiento que tiene el paciente, si se le solicita o no se le solicita los indicadores según la ADA. Entonces, ese sería también, doctora, porque ahorita se encajaría lo que es transversal analítico. A ver, veremos. Ya, entonces aquí está calidad de atención en el paciente diabético, dice, ¿no? A ver aquí, vamos a ver todas las revisiones por si acaso aquí. Ya, vamos a ver que, bueno, estas cosas no tienen que incluir en el índice, muchos han puesto esto desde introducción, por favor, ¿ya? Y aquí yo se los he añadido a la mayoría el subtítulo, ¿no? Bueno, este título sobre los números, y aquí no le había quitado su contorno. Ya está. Entonces vámonos rápidamente a la bueno, abstract. Esto tiene que enumerar desde 1, ¿no? Este es un formato APA, o no hay que eliminar esto porque tiene que ser Vancouver. Sí. Ya, después tenemos justificación, bueno, después del marco teórico. Entonces queremos saber percepción. Bueno, aquí le falta la pregunta de investigación, ¿no? Entonces, aquí dice su hipótesis, dice no existe calidad de atención, y la otra dice existe calidad de atención en el paciente diabético. Mire, si nosotros le sugerimos, como usted dijo, ¿no? También el doctor Mamani ha coincidido, que sea descriptivo de corte transversal. En ese caso no tiene hipótesis, ¿ya? Si usted acepta la sugerencia. Estimar la calidad de atención, mire, la calidad de atención, dice, ¿no? Entonces usted tiene un instrumento para verificar la calidad de atención específico, ¿no ves? Si no me acuerdo mal. Sí, tengo. ¿Y ya? Sí, doctora. Determinar el tipo de diabetes, ya, esto es del paciente, como para caracterizarlo, las condiciones demográficas, edad, sexo, etcétera, ¿no? Los indicadores de riesgo, ya. Ahora, estos valores son del momento. En ese momento que usted lo va a ver, le va a tomar presión arterial, glicemia, hemoglobina glicosilada, todo esto, o va a ser de la última que ellos han tenido en su control. ¿Cómo va a ser? Del último control, doctora, yo estoy tomando, porque son 747 pacientes. Según la fórmula me sale 245 en Fisteza y 246 en EpiInfo. Entonces, ahorita ya tengo 90 pacientes ya, doctora, revisados. Entonces, yo he tomado los datos del expediente clínico de la última revisión, y si algunos no tienen hemoglobina glicosilada, entonces, pero como es de la gestión 21, entonces los más próximos a de diciembre, por ejemplo, estoy tomando. Algunos no están acudiendo al hospital, entonces los que están completos, los requerimientos, por ejemplo, hemoglobina, glicemia, creatinina, perfil lipídico, estoy tomando en cuenta, doctora. Ahora, ocupación la estoy descartando porque la mayoría solo dicen labores de casa, porque como las personas piensan que no les van a facilitar el seguro del SUS, entonces la mayoría de las ocupaciones no son reales. Entonces, en la mayoría dice que son labores de casa y tampoco es así. Hay personas que son comerciantes y eso no lo dicen. Entonces, donde sí podría valer la ocupación sería en la Caja Nacional, porque en el ABC nos muestra la ocupación, doctora. Ya. Ahora, mire, aquí, por ejemplo, el seguimiento del control metabólico que tengan estas personas, que está en las variables secundarias precisamente lo que se va a tomar. Hay muchos casos que tampoco tienen, interconsulta solo cuando el paciente ya presenta los síntomas, pero así como mandarlos como indica la ADA,
¿no? Se está mandando al control anual de podología, oftalmológico, nefrológico ya con la proteinuria y voy a calcular también el clearance de creatinina. De acuerdo a eso también quisiera clasificarlo en filtración glomerular, en qué cantidad están para grado de nefropatía diabética. Así estoy haciendo mi recolección de datos, doctora. Ya. Entonces, mire, la justificación que usted pone para el tipo de estudio Sí. no es adecuada. Por ejemplo, para que sea analítico, aquí dice, según el número de variables es de tipo analítico. O sea, el número de variables no lo va a definir como analítico. Entonces, dice como la variable principal, dice fue la calidad de atención y otras variables. Entonces, usted justifica como tengo mucha información, muchas variables, puedo ser analítico, dice, ¿no? Entonces, mire aquí, yo le he sugerido aquí que sea cuantitativo, observacional, descriptivo de corte transversal, porque ahí usted puede describirlo muy bien, como usted dice, no se puede hacer gráfico de cajas, no sé, de glicemia, hemoglobina, todos los que tengan, ¿no? Y estos en realidad son, a ver, sus criterios de inclusión, ¿son todos pacientes diabéticos? Sí, doctora. Apenas he encontrado 2 pacientes diabéticos tipo 1. Después la mayoría son tipo 2. Hasta el momento que tengo una población de ya Ya. revisados de 90 pacientes. Entonces, lo que usted quiere ver en todos los pacientes diabéticos es la calidad de atención, dice, ¿no ve? Sí, sí, Ya. doctora. ¿Cómo va a medir calidad de atención? Voy a sacar, doctora, las proporciones de mis indicadores y de acuerdo a eso voy a medirlo, doctora, porque hay un puntaje que se les asigna, si cumple o no cumple. Y de acuerdo a eso, si hay buena calidad de atención o mala calidad, y también allí tengo que clasificar el grado de hemoglobina glicosilada, si tiene buen control, que es menor a 7, o si tiene pésimo control, que es mayor a 7%. En relación a los lípidos, generalmente se toma lo que es el HDL. Si tiene buen control, sin riesgo cardiovascular, tendría que ser menor a 100 y con riesgo cardiovascular mayor a 100. Esos datos estoy sacando, doctora. Ya, entonces, por si acaso aquí no está adjunto el documento el instrumento, ¿no? Este que dice, Quality Improvement, no está, ¿ya? Hubiera sido bien para poder ver cómo va a medir esto, ¿no? Cuándo va a ser buena, cuándo va a ser mala. Entonces, hasta ahí, mire, con lo que usted tiene, a mí me parece, digamos, lo más claro, digamos, lo más ahorita práctico es hacer un corte transversal, ¿no? O sea, descriptivo de corte transversal. Así lo he recomendado y también he coincidido con el doctor. Ahora, si usted lo quiere hacer transversal analítico, entonces tiene que hacer de esa forma desde arriba y bien justificado, ¿no? Entonces aquí donde decía, ¿no? Ya lo he perdido, donde decía el tipo de estudio, después el objetivo, a ver, ¿dónde está el objetivo? Más arriba debe estar. Aquí está. Aquí dice estimar, por ejemplo está bien para corte transversal y también le sirve para transversal analítico, porque dice estimar la calidad de atención, si gusta puede poner la prevalencia de mala calidad, la frecuencia de mala calidad, pero está bien, se entiende. Y aquí, ¿cuál es su objetivo que quiere usted hacer con un nivel relacional? Todos estos... Este último, sí. Mira, dice El último. interpretar los indicadores de glicemia, tanto. O sea, son descriptivos, ¿no? Determinar el tipo de diabetes, describir las condiciones demográficas. En ningún momento dice, no sé, identificar la relación de este con este. Entonces, si usted quiere ponerle un aspecto relacional para que sea un transversal analítico, le falta un objetivo que esté con esta, ¿no? Ahorita los que tiene usted son descriptivos. ¿Ya? Entonces, Y eso me es su dijo el doctor, decisión.
Sí. Mil disculpas, me dijo el doctor que elimine todos mis objetivos y solo me quede con el primero, si es que va a ser transversal. Entonces yo estaba pensando, tendría que eliminar todos menos el último para yo poder sacar, porque si no, ¿cómo voy a medir mi calidad de atención? Porque en realidad este último objetivo es el que me da el resultado de mi trabajo. Mire, Porque si bien no hay mucha relevancia en tipo 1, tipo 2, porque la mayoría es tipo 2, y en relación a la ocupación no es fidedigna. Entre edad y sexo nada más tendría que correlacionar. Y principalmente este último objetivo, doctora, tendría que colocarlo como único objetivo general. Así tendría que ser. Eso es lo que ya no le entiendo, porque, y también me hace una observación en la palabra estimar, porque es para estimar prevalencia. Y como yo había calculado mi muestra con población finita e infinita, en una me ha salido 86 y eso con 86 pacientes no te sirve, me dice. Pero según la fórmula me sale 245, doctora. Y entonces, ¿me podría servir para determinar prevalencia? Esa también es mi pregunta. Claro, o sea, por eso mi recomendación es que sea de corte transversal. El de corte transversal es sinónimo de prevalencia. O sea, pero acá usted va a sacar prevalencia de, y usted tiene que definir calidad de atención, ¿no? Puede ser el nivel de calidad de atención. Aquí usted ha puesto buena y mala en su operacionalización. Entonces, generalmente hacemos énfasis en las cosas negativas. Puede poner prevalencia de mala calidad de atención, no sé, o no se puede hacer de esa forma. Mire, yo le sugiero lo siguiente, ¿no? Hay dos caminos. El transversal, que es el descriptivo, que es el que va a utilizar prevalencia para lo que está perfectamente su trabajo. Ahorita con lo que usted ha puesto es de prevalencia, ¿ya? Ahora, si quiere hacerlo, bueno, en ese caso estos dos objetivos, mire, no se preocupe, estos son de caracterización. Yo lo voy a caracterizar siempre a mi población de estudio por edad, sexo, suele ser en este caso particular tipo de diabetes, ¿no? Si gusta ocupación también, o sea, esto es de caracterización. Yo suelo poner en el primer objetivo caracterizar a la población de estudio según edad, sexo, ocupación. Ahora muchos dicen, es obvio que lo va a caracterizar, ya ni necesita un objetivo específico, dicen, ¿no? Entonces, no hay problema, la verdad. Si usted lo elimina, igual lo va a caracterizar. Siempre partimos cualquier estudio caracterizando la población de estudio, ¿no? De acuerdo a variables sociodemográficas, en este caso, edad, sexo, ocupación y para su caso particular, diabetes, ¿no? Tipo de diabetes, ¿no? Así que no se preocupe de eso. Ahora, esto sí, ¿no? Esto, por ejemplo, es descriptivo, ¿no? Yo voy a describir índice de masa corporal, todos estos son cuantitativos, mire, me imagino usted hará gráficos de cajas, hará medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de forma, medidas de posición, cualquiera de esas, ¿no? Usted es la dueña y usted decide cómo va a mostrar esto. Si gusta, puede hacer una categorización, ¿no? Si categorizo índice de masa corporal, me sale estado nutricional, me sale que es adelgazado, sobrepeso, obesidad, no sé, presión arterial lo puede categorizar también, glicemia lo puede categorizar, ¿no? Entonces, depende de usted. Hasta ahí sigue siendo descriptivo, ¿ya? Si usted quiere ponerle un aspecto relacional, o sea, que se convierta en transversal analítico, póngale un objetivo analítico, ¿no? Digamos, yo quiero saber, no sé, identificar la, no, digamos, no sé, si en este caso con calidad calidad de atención, ¿no? No sé, edad, digamos, ¿no? Si la edad es un factor asociado con mala calidad de atención. Por ejemplo, ese ya es un objetivo analítico. ¿Por qué? O inferencial, si quieren, porque está identificando claramente qué factor con qué factor voy a buscar una asociación, ¿ya? Entonces, si usted desea hacer varios, digamos, ¿no? Edad y sexo, digamos, ¿no? Bueno, y sexo, ya. De repente las mujeres habían sido las que han dicho que en su resultado que hay mala calidad de atención, o de repente no me interesa esto, me interesa identificar si
digamos, el control. Con todo esto usted va a poder saber si tiene un buen control glucémico, ¿no? De repente yo pueda decir, los que tienen mal control glucémico, ¿no? Esto es un factor asociado con la calidad de atención. A mí me llama la atención aquí que no haya nivel de instrucción. Generalmente los estudios con calidad de atención suelen dar que los que tienen bajo nivel de instrucción son los que siempre describen como mala calidad de atención. Entonces acá no hay nivel de instrucción, ¿no? Pero bueno, en la literatura usted debió encontrar estas variables para poder incorporarlas, ¿no? Entonces, de acuerdo a este último objetivo específico, le hace su hipótesis, ¿no? La hipótesis, por ejemplo, dice, no, esta es ¿no? la que dice la alterna, existe calidad de atención del paciente diabético, o sea, no me dice nada, no existe calidad de atención, o sea, esta hipótesis es enunciativa, no va a poder usted hacer una prueba de hipótesis, ¿no? El primer pasito para hacer una prueba de hipótesis es si es cualitativa las variables, chi cuadrado, si es cuantitativa, una t de student. Acá no me orienta a nada de eso, ¿no? Si usted quiere hacer este objetivo específico, ¿no? Así queremos volverlo transversal analítico, a ver, le pondremos, ¿no? Edad y sexo como factor asociado a mala calidad de atención. Entonces, eso tiene que notarse en su hipótesis, ¿no? Entonces, aquí voy a afirmar en la alterna y voy a decir la edad, incluso puedo ponerle la edad avanzada o algo, ¿no? Le vamos a poner la edad mujer, incluso ya tendría que poner inclinarme por alguna, ¿no? El ser mujer o el ser varón, ¿no? Pero bueno, le vamos a poner de forma general la edad y el sexo, le pondremos por lo menos una, ¿no? Porque son varias, por lo menos una, o es uno, le ponemos uno, es un factor asociado a mala calidad de atención. ¿Ya? Entonces, esa sería mi hipótesis alterna, y la nula sería no, ninguno, no son factores asociados a mala calidad de atención. Entonces, yo digo, ya, entonces ya se entiende, la edad es cuantitativa, seguro voy a hacer una T de student, el sexo es cualitativo, seguro voy a hacer una H cuadrado, o sea, a eso se refiere la hipótesis estadística. Esta es una hipótesis estadística desdoblada entre alterna y nula, ¿ya? Entonces, yo le sugiero, usted analícelo, ¿ya? Mire, si tiene 700 y tantos, ¿no? Que va a poder usted hacer, le va a permitir tal vez una parte analítica, entonces puede hacerlo, ¿no? Pero con lo que usted ha presentado aquí, con los objetivos donde están, esto hasta ahí, ¿no? Es descriptivo de corte transversal. Entonces, si gusta volverlo analítico, póngale un correspondiente, o sea, un aspecto analítico dentro de su estudio transversal, ¿ya? Sí, doctora, pero mi muestra, o sea, mi población total atendida a la gestión 2021 era de 747 pacientes. Y la muestra que yo he podido calcular según las dos fórmulas, en Fisteza me sale 245 y en EpiInfo me sale 246. Entonces, yo voy a analizar 246 pacientes. Y esta sí ya me podría dar para un cálculo de prevalencia, doctora. Esa es mi pregunta. Ya. Mire, usted no va a trabajar con una muestra, va a trabajar con el total de la población. Eso es lo que le estoy entendiendo. ¿Es así? El total son 747. Y para la muestra, calcular la muestra, yo he utilizado la fórmula y me sale 245. 87 dice. No, es más abajo. Es que yo le he calculado esa fórmula, pero esta es la que le he calculado manualmente y también aquí está, 745, perdón, nivel de confianza 95 y según lo que revisan los artículos hay un 60% ya de calidad de atención que ha sacado una proporción, le he colocado 60 y me sale 247 pacientes que tengo que revisar, tamaño muestral. Ya, aquí con su estimación ajustada a pérdidas, 290. Ya.
Entonces, está bien, mire, ¿cuál es el detalle aquí? El muestreo, ¿no? De las 745 personas, ¿no? Usted, si va a poder encontrar a 290 personas y de una forma, ¿cómo los va a escoger, ¿no? Si usted las sortea, ¿no? Y tiene el marco muestral, ¿no? Me imagino que usted tiene un marco muestral de las personas, de las 745 personas diabéticas en este lugar, ¿no? Puede hacer el sorteo, ¿no? De las 290 y en este tiempo ir invitando a las que hayan sido sorteadas, ¿no? Si es así, sí es una prevalencia, ¿no? Lo que usted obtenga acá se puede inferir a las 745 y usted puede decir la prevalencia de mala calidad es de tantos, ¿no? Y así podemos generalizar al total de la población que son 745. Si usted solo agarra las que son por conveniencia, solo las que han venido, les ha invitado, ha hecho una campaña, no sé, entonces le sirve, pero no se puede inferir, no puede generalizar a las 745. Entonces, podría usted decir en la discusión, ¿no? Que esto ha salido así, el resultado ha salido así, pero no puede ser, no se puede inferir, ¿no? Por el tipo de muestreo, ¿no? Siempre hay que decir las limitaciones, y esto no es malo. No hay estudios perfectos, ¿no? Pese a todo eso, tenemos ya un dato, tenemos un valor en nuestro medio, ¿no? Eso sería. Sí, doctora, tiene asignación de número de expediente clínico, entonces yo también para poder agilizar mi trabajo estoy yendo a revisar las historias clínicas de los pacientes que hayan sido atendidos en el día. Entonces por lo menos ahí tengo como 8 o 10, o sea, de las 18 fichas la mitad son pacientes hipertiroideos, la otra mitad son de diabetes. Entonces, si tengo suerte, por lo menos tengo 8 historias clínicas de los pacientes que están acudiendo. Y las otras historias estoy sacando de estadística. Pero ahí me dan historias clínicas. En algunos casos me dicen, no, ya han salido a consulta externa. Entonces, esas historias, como yo tengo mi número de historia clínica, ya no los reviso porque ya he revisado. Y entonces me son como 5 que por lo menos me sirven. Entonces, son 5 más que tengo que añadir a mis 8, son 13 historias. Entonces, de esa forma estoy tratando de poder avanzar. Si no voy a avanzar, doctora. Así estoy haciendo. Ya. Entonces, no se olvide, pero esos aspectos que le decía, ¿no? Y usted define. Ahora, mire aquí, por ejemplo, dice, los resultados se presentarán en frecuencias absolutas y tablas de frecuencias relativas. Y los cuantitativos, le pongo acá, los hemoglobina, o sea, glucemia, todos esos son cuantitativos, los va a categorizar, ¿qué va a hacer, no? Ahora, en el plan de análisis, los que tengan algún aspecto paraanalítico o relacional, ¿no? Tiene que decir cuáles son las variables, ¿no? O sea, la variable dependiente, digamos, en este caso, dependiente, que sería mala calidad de atención, o si gusta, calidad de atención solamente, ¿no? De atención, y las independientes ya en este caso hemos hecho con edad y sexo, ¿no? Pero si usted gusta ya puede armarlo mejor, ¿no? O sea, tiene que decir en el plan de análisis cuáles son, ¿no? Entonces, si esto fuera un estudio de casos y controles, no se olviden poner las variables de control, ¿no? O las variables confundentes. Entonces, eso no tiene por qué haber acá, pero sí en el estudio de casos y controles, ¿ya? Y mire, esto no existe, el invariado. ¿Cómo es el análisis estadístico invariado? Perdón, univariado era, doctora, perdón. Ahora, muchas cosas también, si traten esto es un error de taipeo en realidad, ¿no? Pero traten de irlo mejorando, sí, para eso es este curso, ¿no? Para hacerles notar las cosas que pueden hacer que puedan ser observados, ¿ya? Listo, estas pequeñas observaciones también se lo voy a volver a poner en la plataforma, ¿ya? Los que no han podido abrir la plataforma, listo, por favor, les digo, ayer he terminado recién, tal vez no han visto antes, entonces pueden verlo aquí, ¿no? Está para descargar en la parte de donde entregaron su tarea, pueden descargar
las observaciones y han visto, están así en rojo, así están, o en el color que les salga a ustedes, están con la función control de cambios. ¿Ya? Entonces, ahora sí, ¿alguna otra pregunta o podemos ver lo del caso y control? Gracias, doctora, yo le agradezco. Listo, adelante. Doctorito, una consulta. El documento que nos envió, sobre ese documento vamos a trabajar y ese va a ir y va a venir, ¿no? Para hacer el control de cambio. Sí, pero trata de eliminar todas las observaciones, ¿no? Porque si lo vamos a ir poniendo sobre el mismo documento, se va a ver todo confundido, yo te sugiero resolver las observaciones y cuando yo haga la segunda revisión, voy a comparar con el primero. Y ahí me doy cuenta, ya directo, sí, me voy a ir a las cosas que he observado y los cambios que has hecho. O sea, ya ahí me voy a dar cuenta. Ya, listo, perfecto. Listo. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Hola, doctora, buen día, ¿me escucha? Sí, adelante. ¿Cómo está? Vladimir Aguilera. Simplemente una duda técnica. Ella había propuesto este trabajo para la revisión de complicaciones en pacientes operados de apendicitis aguda, población pediátrica. De acuerdo a lo que usted nos está comentando el día de hoy y el video que nos pudo subir a la plataforma, el diseño en lo que es la misma redacción en el texto sería un estudio cuantitativo, observacional, transversal, analítico. Si me puede corregir, por favor. Sí. Miren, esto he visto que también ha habido, o sea, al decir descriptivo y analítico son opuestos. Entonces, como usted lo dijo, si gusta hacer así un estudio transversal analítico, es así, cuantitativo, pero ya no sería descriptivo, ¿no? Es cuantitativo, observacional, transversal analítico, así como usted lo dijo, si no he escuchado mal, ¿no? Entonces, sí, es correcto como usted lo dijo. Perfecto, doctora. Muchas gracias por la aclaración. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces lo cerraremos nomás. Entonces, miren, los que son de casos y controles, sí, adelante. ¿Alguien más? Doctora, antes de que pase, ¿cómo nominaría las variables para el estudio descriptivo? Ya no sería dependiente o independiente, ¿cierto? Exacto, ¿no? Miren, para el estudio descriptivo como tal, puro, digamos, no hay por qué clasificar variable dependiente e independiente. ¿Por qué? Porque no vamos a hacer ninguna prueba de hipótesis, ¿ya? Entonces, cuando hagan la operacionalización y todo esto, no necesitan clasificarla, como he visto de supervisión, he visto cómo habían puesto, ya simplemente es el cuadro íntegro y todas son variables, digamos, sin ninguna especificación, ¿no? Ahí voy a poner edad, sexo, no sé. Ya no necesito clasificar entre la dependiente, la independiente, no tiene sentido porque no voy a aplicar ninguna prueba de hipótesis. ¿Está bien? Ok. Ya. Sí. ¿Alguien más que desea hacer alguna pregunta? Doctora, Shirley le está hablando. Adelante, Shirley. ¿Aló? Sí, adelante, Shirley. ¿Me escucha? Doctora. Sí. Gracias, doctora. En el ánimo, doctora, mi señal. Un ratito. Bueno, mi pregunta es... Perdón, Rosa María. Primero está Shirley. Por favor, primero Shirley, que tiene un atraso, parece, en el retorno. Y después Rosa María. Ahora sí, doctora. Shirley, por favor, sí, adelante. Ahora sí, doctora, ¿me escucha? Sí, ahora sí le escucho. Gracias. Bueno, en el caso mío, gracias. En el caso mío, normalmente estamos trabajando con una población total y lo que son de mi título es el perfil epidemiológico.
En este caso, tampoco tendría que tener yo lo que son la clasificación de dependientes independientes, ¿verdad, doctora? Porque ustedes trabajan con prevalencia. Sí, está bien. Tampoco tendría que poner hipótesis ni la clasificación, ¿verdad? Sí, así es, sí. No, Ya, muy amable, doctora. ya, Gracias. no piensen que la hipótesis es algo que obligatorio tengo que poner, no, solamente se amerita, ¿no? Si es un estudio como de Shirley, donde es descriptivo y solo vamos a poner la prevalencia y vamos a describir, ¿no? Por de acuerdo a diferentes variables a mi población, no necesitan poner hipótesis, no necesitan clasificar entre dependiente e independiente, ¿no? Ahora sí, Rosa María, por favor. Sí, doctora, más que pues una consulta personal, porque creo que un poco la idea es que la sesión sea para todos, no personal, como veo que está ocurriendo. Y eso entiendo que era para eso las sesiones individuales, ¿no? Yo opino dos situaciones. Una, que continuemos con lo que está programado para hoy, porque ya faltan como 20 minutos y ya no, también destinamos a otras situaciones de trabajo nuestro tiempo, ¿no? Y lo otro es, me parece el hilo conductor que usted ha agarrado, que es el trabajo de prevalencias, ¿no? O el descriptivo transversal, que sería en su generalidad la mayoría de los trabajos. Entonces estamos yendo por ese hilo, ¿no? Ya lo tenemos claro, como lo acaba de ratificar con dos ejemplos, ¿no? No hipótesis, no estar clasificando las variables, ¿no? Y obviamente ni siquiera tendríamos que tener cálculo de muestra en algún caso, ¿no? Porque nuestras poblaciones a veces no son infinitas y a veces no se tiene el dato de una prevalencia, a no ser que esté en algunos documentos del ministerio o de algunas otras experiencias, ¿no? Y que podríamos calcular, y si no, bueno, tendría que ser serie de casos o pues toda la población a la que hemos alcanzado, porque la idea es hacer el estudio, aunque sea con un caso, ¿no? Pero hacerlo bien, ¿no? Con todo el método, ¿no? Creo que es la idea. Eso nomás quería opinar, doctora. Gracias. Ya, gracias, Rosa María. Bueno, con un caso no vas a poder hacer, ¿no? O sea, como les decía, el reporte de casos, que es con un caso o hasta menos de 10, no se acepta para tesis, por si acaso, ¿ya? El diseño de reporte de casos, no. Desde serie de casos para arriba, sí, ¿no? O sea, 10 para arriba, es como lo mínimo, ¿ya? Pero lo demás está muy bien, ¿no? Como usted lo ha resumido, así es, ¿no? Entonces, finalmente, para terminar con esto de el estudio de casos y controles, solo en el estudio de casos y controles, ya que hay varios, vamos a utilizar esta otra fórmula, ¿no? Del tamaño de muestra, donde dice casos y controles no pareado. Muchos han puesto estudio de casos y controles y su fórmula en tamaño de muestra sigue siendo la que es para estudio de corte transversal. Entonces aquí miren, hemos hecho algunos ejercicios con algunos de ustedes en las sesiones, ¿ya? Entonces estoy utilizando la plantilla para casos y controles. Lo mismo que hace rato, me sale la explicación, ¿no? Me da los autores, etcétera, y voy a poner introducir datos, ya sea por aquí o por aquí. Entonces, este es el momento de definir, ¿no? Haremos el cálculo, hagan el cálculo los que han propuesto casos y controles. Si les alcanza, adelante. Si no les alcanza, entonces ustedes mismos, me ha pedido 200 casos y 200 controles, no voy a poder alcanzar. Entonces, traten de cambiar de diseño, ¿no? En este caso, podría bajar a un transversal analítico, porque ahí posiblemente me alcance o yo pueda justificar, como dice Rosa María, que el total de mi población es esa y no hay más, ¿no? Entonces,
este es importante. Me va a ayudar a seguir, a mantener mi diseño en casos y controles o bajar a otro nivel, ¿ya? Entonces, estos dos lo voy a dejar. El nivel de confianza lo voy a dejar al 95%, la potencia esperada al 80%. Y esta potencia es la novedad aquí, ¿no? En la anterior fórmula no había. Entonces, cuando hagan el anterior cálculo, no le pongan potencia porque no corresponde, ¿no? Solamente cuando sea estudio de casos y controles. Aquí la relación de caso y control está por defecto 1. O sea, va a haber un caso por un control. Si ustedes tienen acceso a bases de datos grandes que ya pueden sacar más cantidad de población, pueden hacer 2:1, ¿no? Es algo recomendable porque también el aumentar el número de controles me ayuda, ¿no? Y máximo hasta 4:1, pero no más, ¿ya? Entonces ahí pueden ustedes modificar si quieren 2:1, ¿no? Si quieren 3:1, dependiendo de lo que quieran, ¿no? Máximo hasta 4:1. Lo vamos a dejar a ver con 2, ¿ya? 2:1. Lo más común es eso, ¿no? Hacer 1:1 o 2:1 y generalmente hasta ahí llegamos. Estos valores son los que necesitan buscar, ¿ya? El porcentaje de controles expuestos. A ver, ¿quién tiene estudio de casos y controles para hacer con sus valores? ¿Nadie? A ver, me voy a inventar un estudio de casos y controles. O no me están escuchando tal vez. Ah, no. Ya, entonces, digamos, yo quiero saber si para tener un desenlace cualquiera, digamos, como estoy apuesto de diabetes, digamos, haremos un estudio de casos y controles en el área de etiología, posibles causas de diabetes. Digamos que yo quiero buscar algo novedoso y digo, quiero saber el efecto del consumo de hoja de coca para ver si esto puede producir, digamos, o puede ser parte de la causalidad de diabetes tipo 2. Entonces, mi variable de exposición es consumo de hoja de coca, ¿ya? Mi variable de respuesta o dependiente es diabetes tipo 2. Entonces, aquí me pregunta el porcentaje de controles expuestos. Miren, los casos y controles están clasificados en casos y controles por la variable de respuesta. Esa es nuestra variable principal. En este caso, diabetes, ¿no? O sea, diabetes tipo 2, ¿no? Diabetes tipo 2, sí, esos son los casos. Los diabetes tipo 2 no, o sea, los que no son diabéticos son los controles. Entonces, ¿cuál es la exposición? Hemos dicho consumo de hoja de coca. Yo quiero saber en los controles, los que no son diabéticos, en qué porcentaje la gente consume la hoja de coca, ¿ya? Me voy a imaginar, me voy a inventar, no sé, digamos, o que se quede con 40, ¿ya? Ahora, acá yo puedo escoger cualquiera de estos dos, ¿no? Puedo decir, me parece que los casos, los que tienen diabetes, han consumido el doble, digamos, ¿no? Entonces le voy a decir 2, el doble, 2 veces más. Voy a bajar el cursor, las flechitas de mi cursor, y se autocalcula el otro porcentaje. Entonces él dice más o menos el doble, ¿no? Entonces ya tengo toda llena mi plantilla y estoy estimando un cálculo de tamaño muestral apuntando a un OR de 2, ¿ya? Entonces voy a calcular y me sale que necesito 108 casos y 215 controles, ¿no? Porque le he puesto 2:1. Entonces necesito 323. Si ustedes, bueno, pueden hacer esto con cada una de sus variables de exposición, ¿ya? Eso era con consumo de hoja de coca. A ver, yo en mi estudio tengo otra variable que era, digamos, sedentarismo. Entonces voy a hacer lo mismo, pero voy a calcular con otra exposición, ¿ya? Entonces, aquí, digamos, me voy a inventar que el sedentarismo en esta población, en población no diabética, o sea, controles, digamos que estaba presente en 30%. Y si puedo hacer como hace rato, ¿no? O de repente no tengo este dato, pero sí tengo este dato, entonces puedo hacer de esa forma, miren. Digamos, encuentro un artículo, no siempre es normativa, no siempre es algo oficial, puede ser un artículo de población parecida a la nuestra, puede ser incluso una opinión de expertos para este valor, ¿ya? Digamos, yo dije, ay, no, los diabéticos, sí, pues, toditos, no sé,
el 68% no hacen actividad física, tienen sedentarismo. Miren, no he llenado este, ¿no? Solo este. Entonces voy a subir el cursor y se auto llena, se autocalcula el odds ratio, que es casi 5 veces más según esto, ¿no? Entonces voy a calcular y con este me sale 23 casos y 46 controles. El anterior cálculo era mayor, ¿no? Me salía aquí 300 y tantos. Entonces yo digo, voy a utilizar ese cálculo de tamaño muestral, ¿ya? El que decía 300 y tantos, porque este cubre a este, que es 23. ¿Ya? Entonces, de esa forma vamos a calcular en los estudios de casos y controles. Entonces, ya les he dicho lo anterior, esa es la cosa, ¿no? Si este valor 30 y 68, así como ahora, se ven muy alejados, es que es una diferencia grosera, es una diferencia bien notoria. Por eso necesito un pequeño tamaño de muestra, 23 casos y 46 controles. Pero si esto fuera una diferencia pequeñita, digamos, este es 30 y aquí me voy a inventar 35, digamos, ¿no? Se va a recalcular el OR, lo he subido el cursor y se ha recalculado, le voy a poner calcular. Miren, 1031 casos y 2061 controles. Me sale. Entonces, de eso depende. Si ustedes quieren encontrar diferencias pequeñitas o grandes, ¿ya? Entonces, este cálculo tiene que estar en su trabajo para los estudios de casos y controles. Si gustan, pueden copiar la fórmula que he visto también en esta parte de Fisterra. También está la fórmula, ¿no? Bueno, este es el otro tema. En el tema de casos y controles, quiero regresar a la metodología, está la fórmula, está cómo se calcula, hay ejercicios y también en Fisterra tiene su plantilla en Excel, ¿ya? Entonces aquí, bueno, aquí está, ¿no? Cálculo de tamaño muestral para estudio de casos y controles. Si gustan, le ponen con la fórmula y todo. Si no, es suficiente que ustedes digan, bueno, no carga mis fórmulas, pero aquí están las fórmulas. Y si gustan, es suficiente describir estos criterios, ¿ya? Entonces se ha calculado la muestra con 95% de nivel de confianza, 80% de potencia o poder estadístico, una relación de controles por caso de 2, un porcentaje o frecuencia, si quieren, ¿no? de controles expuestos de 30, ¿no? Un odds ratio estimado de 1.26 y un porcentaje de casos expuestos de 35,06%. Con lo cual, ¿no? Se ha calculado esto. Sí, adelante. Disculpe, doctora, yo también tengo mi tesis con referencia a las vacunas y los pacientes COVID que han sido internados. Entonces, mis pacientes de la cuarta ola, que serían los pacientes que ya han accedido a las vacunas, son en total 83. De estos 83, 57 tienen vacuna y 26 no tienen la vacuna. Entonces, no tenemos el registro, o sea, ya digamos qué fichas y qué pacientes han sido desde la primera ola, la segunda ola y la tercera ola. Entonces, quería ver cómo puedo hacer esto, porque igual los permisos que ya he pedido hace unos 2 meses en el hospital todavía no me dan acceso. Mire, tendría que usted organizar qué necesita. Ahora, el estudio que usted ha planteado da para, lo ideal, digamos, sería con seguimiento, ¿no? Sería una cohorte. Puede usted hacer una cohorte prospectiva o retrospectiva. Si no alcanzamos tal vez ya para la prospectiva, tendría que ser la quinta ola, no sé, pero para la retrospectiva sí, ¿no? Si en su expediente, no sé, usted puede encontrar la información de que si ha enfermado antes o después de las vacunas, ¿no? Si esto puede usted organizar un seguimiento, digamos, con la información que hay del pasado. Ahora, si no, la otra opción más práctica es hacerlo de casos y controles, ¿no? Hacerlo de casos y controles le va a requerir hacer este cálculo. Imagine que usted solo tiene como limitado, ¿no?
Entonces, ¿cuál es la solución, ¿no? Si usted tiene acceso, posibilidad de mejorar su cálculo, o sea, aumentar la población, a por lo menos lograr acercarse a lo que mínimamente le pide, bien, ¿ya? Si no puede, aquí mismo hay otras calculadoras para la potencia, ¿ya? En la potencia usted puede recalcular la potencia, ¿ya? Entonces puede usted, con esta misma opción, se puede recalcular la potencia. O sea, yo puedo decir, ya no he alcanzado con mi tamaño de muestra con el 80%, que es como lo básico, pero he logrado con 60%, ¿no? Entonces aquí también le da opciones, ¿no? Por ejemplo, en un caso control no pareado, como sería el caso, ahí tendría que recalcular la potencia y se podría, ¿no? Entonces, analice eso usted, póngase un plazo de un mes, póngase de lograr la información, lograr la aceptación, y si esto no se puede, entonces tiene que tomar decisiones rápidas, ¿no? Tal vez volverlo un estudio descriptivo. Esto lo que usted está mencionando sobre la efectividad o describir todo lo que esté relacionado con COVID-19 tiene su prioridad. Todavía estamos con prioridad para este tema. Entonces, hasta un descriptivo puede sernos muy útil, ¿no? Entonces, usted tendría que decidir si va a poder obtener esto, ¿no? Si no, si vamos a estar perdiendo nuestros meses valiosos esperando la respuesta de la autoridad correspondiente, ¿no? Va a perjudicarse usted. Entonces, es una decisión que tiene que tomar usted, ¿no? Entonces aquí, miren, aquí tenemos, ¿no? Usted lo que ha obtenido, ya va a poner sus resultados acá, ¿no? Y le va a recalcular, esta es la tablita de 2×2 que usted va a obtener, y le va a recalcular la potencia, ¿no? Entonces seguramente va a ser así, ¿no? Con un 95% de confianza, esto no va a variar, vamos a inventar y vamos a suponer que estos eran sus valores, ¿no? Le vamos a poner calcular y así le va a sacar, ¿no? ¿Cuál sería la potencia, ¿no? Entonces le va a recalcular la potencia. Ya no va a ser 80%, pero digamos voy a poder decir que me ha acercado con tanto, y esa es la limitación que usted lo puede poner en el trabajo, que como le decía, todos los trabajos tienen limitaciones, es algo normal, no son perfectos. Más bien cuando usted dice que ha sido perfecto, es dudoso, ¿no? Entonces suele preguntarles, ¿y qué sesgos ha tenido? De entrada, los sesgos de los diseños ya vienen con sus sesgos, ¿no? El estudio de casos y controles es rápido, es económico, porque ya está la información hecha, pero tiene sesgos. Entonces tiene que conocerlos usted y defenderlos, ¿no? Y cómo ha minimizado, o sea, qué estrategias ha tomado para minimizar esos sesgos. ¿Ya? Está bien, doctora, muy amable. Listo. Miren, antes de que se nos vaya el tiempo, no vamos a alcanzar a hacer, ustedes son 44, o sea, ya de hecho, no vamos a poder hacer sesiones individuales con todos, ¿no? Ahorita, la primera semana he priorizado los que han indicado que tenían trabajos completos. Esta siguiente semana voy a priorizar los que estamos sugiriendo cambio de tema, porque eso es un diagnóstico malo, ¿no? Y hay que ayudarle a resolver eso rápidamente. Entonces, no voy a alcanzar. Por eso también aprovecho en las sesiones generales para tocar algunas cosas puntuales, individuales, que les pueda servir también a los demás, ¿ya? Entonces, para mañana lo que quiero hacer es prácticamente a las personas que tienen su trabajo ya diseñado adecuadamente, tenemos que entrar a construir ya la base de datos, desde el instrumento, terminar de afinar su instrumento. Por hacer rápido, a veces aplicamos instrumentos que están mal elaborados y no se puede sacar nada. Si tú manipulas basura, tu resultado es basura, ¿ya? Así nomás es. Entonces, este punto es muy importante de los que no hicieron la recolección de información, en organizar la recolección de información, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer mañana, y les he puesto ya el video de la siguiente, que ya lo van a subir el lunes, donde vuelve a indicar algunas cosas sobre esto, ¿ya? Entonces, el instrumento desde su formato,
desde su tamaño de letra, ¿no? Cómo hacer la codificación de los valores y el crear mi base de datos, ¿no? Obviamente con el consentimiento informado, la hoja de información, muchos de los que ya tienen resultados no tienen consideraciones éticas y eso también les suele ser pregunta. Entonces hay formas de poder salvar la situación y explicar que no se les ha obligado a las personas a entregar su información, por lo menos un consentimiento verbal habido, ¿no? Entonces eso tenemos que poner. ¿Ya? Entonces, eso vamos a hacer mañana. Y si tienen alguna pregunta, igual aprovechamos para poderle darle solución, porque como les decía, ustedes son muchos, no voy a alcanzar a hacer sesiones individuales para todos. ¿Ya? De todas formas, estamos yo creo a tiempo para poder, estamos en la mitad del curso, ¿no? Del módulo, entonces tendríamos que aprovechar. Y mañana también, por favor, vamos a hacer nuestra nueva agenda para poder a colaborarles de lunes a jueves durante la siguiente semana. ¿Ya? Entonces, antes que me olvide, las personas que han ingresado tarde, ¿no? A ver, está, Ingrid Aguilar. Y si ustedes la conocen, ¿está? Por favor, indicarle que tiene que asistir o justificar, no sé, porque ya hasta el momento estaría reprobada, ¿no? No ha enviado tampoco su trabajo. Ella tiene un problema de salud, pero necesito que, por favor, ya se pueda justificar también las inasistencias, ¿no? Vladimir Aguilera. Presente, doctora. Gracias. Marcela Castillo. Jenny Chambi. Miriam de la Cruz. Presente, doctora. Gabriela Delgado. Presente, doctora. Carla González. Presente, doctora. Ya, a ver, Carla, sí. Después está Graciela Linares. Presente, doctora. Va a disculpar el retraso. No hay problema. Bueno, Nancy Nina.